muy rápidamente, para efectos de la grabación, lo que acabo de explicar, porque si no, no va a quedar en la grabación. Y concatenando, les ofrezco excusas a los participantes. Sé que va a ser bastante cansón tener que volver a escuchar lo mismo, pero es por efectos de la grabación. Bueno, les decía para efectos de la grabación que las asambleas por comunicación escrita no son una encuesta, fue el título que quisimos darle, y que vamos a intentar desarrollar esta conferencia en 7 puntos. Primero, ¿cuáles son los requisitos para el envío de esa comunicación que exige la decisión por comunicación escrita? ¿Cuál es el contenido de esa comunicación? ¿Cuántos propietarios deben participar? ¿Cuáles son las mayorías exigidas para la toma de las decisiones que se proponen en las asambleas por comunicación escrita? ¿Cuál es el término de espera para el envío de las respuestas? ¿Cuáles son los tipos de decisiones que pueden tomarse y cómo se concreta o cómo se prueba mejor esa decisión que se toma? Para ello será necesario ubicarse en el artículo 43 de la Ley 675 que regula las decisiones por comunicación escrita. Efectivamente, el artículo 43 indica que serán válidas las decisiones de la Asamblea General cuando, convocada la totalidad de propietarios de unidades privadas, los deliberantes, sus representantes o delegados debidamente acreditados expresen el sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas, señalando de manera expresa el nombre del copropietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la fecha y hora en que se hace. Este, digamos que es el primer requisito que exige nuestra Ley 675, enviar una comunicación a todos los propietarios y luego esperar a que esos propietarios, sus representantes o sus delegados respondan esa comunicación en la cual se hicieron unas preguntas, una o varias, den el sentido de su voto, porque lo que se les hace es una pregunta, si están de acuerdo sí o no con determinada propuesta, y una vez recibidas esas respuestas, entonces se tendrá que mirar cuál es la mayoría que aprueba o no aprueba la decisión. Sin embargo, este artículo 43 no se puede leer de manera aislada o no es el único que regula las decisiones por comunicación escrita. En efecto, el artículo siguiente de la Ley 675, que es el 44, indica sobre las decisiones en reuniones no presenciales. Esta es una de ellas. Hay dos, recuerden, las asambleas no presenciales, que son las que ahora conocemos con el nombre de virtuales, que regula el artículo 42 de la Ley 675, y estas decisiones por comunicación escrita, que son las del artículo 43. Dice, en los casos a que se refieren los artículos 42 y 43 precedentes, las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación simultánea o sucesiva o en la comunicación escrita, expresada esta última dentro del término previsto en el artículo anterior. ¿Qué es lo que dice esta norma? Que no solamente hay que convocar a todos los propietarios, sino que en las decisiones por comunicación escrita se debe obtener la respuesta de todos los propietarios. Con un solo propietario que no responda la pregunta o que no reenvíe o que no devuelva ese comunicado indicando cuál es el sentido de su voto, la decisión será ineficaz. O sea, no existirá decisión. Es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. ¿De dónde sacó esto? De este artículo 44. Repito su lectura. Dice, en los casos a que se refieren los artículos 42 y 43 precedentes, centrémonos en el 43, las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación simultánea sucesiva, eso es una cosa, o en la comunicación escrita, expresada, esta última dentro del término previsto en el artículo anterior. El artículo 43 da un mes contado a partir del recibo de la primera respuesta para que todos los demás propietarios respondan. Entonces miren cómo este artículo 44 trae una exigencia que hace casi que imposible desarrollar una asamblea por comunicación escrita. Alguien se preguntará, ¿y qué pasa si uno no responde? Pues no pasa nada. Lo que pasa es lo que dice el artículo 44, que la decisión será ineficaz. ¿Qué es ineficaz? Es como si nunca hubiera existido la decisión. Ahora bien, alguien también podrá estar diciendo, pero venga, eso fue reformado por el decreto 579, que estableció que ya no se requiere la participación de todos. Miremos esto, por favor. El decreto 579 del 2020, del 15 de abril del 2020, en su artículo 8º, se refirió a las asambleas de propiedad horizontal y dijo, las reuniones ordinarias de asambleas de edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal de que trata la Ley 675 del 2001 podrán efectuarse
en forma virtual durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio de 2020, siguiendo los requerimientos del artículo 42 de la Ley 675 del 2001 y del capítulo 16 del título primero de la parte segunda del libro 2 del decreto 1074 del 2015. Empiezo por este último. Ese capítulo 16, título primero de la parte segunda del libro 2 del decreto 1074, fue modificado por un decreto dentro de esta emergencia sanitaria que indicó que en las asambleas virtuales, en las asambleas no presenciales, no se requería la participación del 100% de los propietarios o de los accionistas, que lo que se requería era que los que participaran pudieran expresar su pensamiento y expresar su voto. Y que si alguno de los que participaban no expresaba su pensamiento o su voto, entonces ahí sí la decisión sería ineficaz. Pero cuidado, porque esto lo dijo ese decreto, fue en relación con las asambleas virtuales, o sea, las no presenciales, o sea, las que están reguladas, como dice aquí, por el artículo 42. Este decreto no se refirió a las asambleas del artículo 43, que son las decisiones por comunicación escrita. Entonces nosotros no podemos aplicarle el decreto 572 en su artículo octavo, perdón, el decreto 579 en su artículo octavo, al artículo 43 de la ley 675. Nosotros solo podemos aplicar el decreto 579 al artículo 42, porque expresamente así lo dice la norma. Recuerden que cuando uno tiene norma expresa, no puede por analogía tomar de otra norma. Expresamente está diciendo el artículo 44 que se requiere la participación de la totalidad de los propietarios con su respuesta para que la decisión no sea ineficaz. Expresamente dice el decreto 579 del 2020 que las asambleas se podrán hacer en forma virtual, no está hablando de por comunicación escrita, virtual, con los requisitos del artículo 42 y de este decreto. Y ese artículo 42 y ese decreto se refieren exclusivamente a las asambleas no presenciales. Entonces, insisto, sería un error intentar aplicar el decreto 579 a nuestro artículo 43, porque eso desconocería el artículo 44. Dicho esto, entonces, repito, tenemos que las decisiones por comunicación escrita deberán cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 43 de la ley 675 y en el artículo 44. ¿Cuáles son entonces esos requisitos para seguir con nuestro, ítem de seguimiento de esta conferencia? Requisitos para el envío de la comunicación. Miremos lo que dice el artículo 43. Serán válidas las decisiones de la Asamblea General cuando convocada la totalidad de los propietarios. Ese es el primer requisito. Se debe convocar a la totalidad de los propietarios. No es a los que yo quiero convocar, a los que más conozco, a los que me quedan más cerca, sino a la totalidad de los propietarios. ¿Y cómo se hace esa convocatoria a la totalidad de los propietarios? Bueno, ahí tenemos que recurrir entonces al artículo 39 de nuestra ley 675. El artículo 39 en su parágrafo primero dice: cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular del edificio conjunto a la última dirección registrada por los mismos. Tratándose de asamblea extraordinaria, reuniones no presenciales y de decisiones por comunicación escrita, en el aviso se insertará el orden del día y en la misma no se podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en este. Entonces miren cómo el artículo 39 en su parágrafo nos indica cómo es que se envían las convocatorias para estas decisiones por comunicación escrita. A la última dirección registrada, mediante comunicación a la última dirección registrada. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién registra la última dirección? Yo diría que quien registra la última dirección es el propietario. Es el propietario quien le dice al administrador: esta es mi dirección para que usted me convoque. Lo que sucede es que la administración comienza
con un libro o con un registro de propietarios cuya primera dirección es el mismo inmueble, donde usted convoca inicialmente como administrador. Al nacimiento de su propiedad horizontal es al mismo inmueble, porque ese es, digamos, en principio el domicilio de ese propietario. Usted el domicilio que conoce de ese propietario es ese, el inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Pero ese propietario tiene la libertad de darle una dirección distinta. Él le puede decir, venga, yo no quiero que me convoque a mi apartamento. Yo quiero que me convoque a otra dirección. O quiero que me convoque a mi correo electrónico. Pero óigame bien, quien le dice a usted que lo puede convocar al correo electrónico no es el revisor fiscal, el consejo de administración, el abogado o usted mismo. Cuando digo el administrador me refiero. Quien le dice al administrador a dónde convocar es el propietario. Entonces, si usted como administrador por alguna razón tiene el correo electrónico del propietario o tiene el WhatsApp del propietario y esa alguna razón es porque le mandó un correo con un recibo de pago, con una pregunta o lo llamó al teléfono o usted es una administradora muy linda y el propietario le coqueteó y le mandó al WhatsApp, bueno, por la razón que sea, si usted tiene la dirección de él, electrónica o por WhatsApp, eso no significa que usted lo pueda convocar a esa dirección, porque esa no fue la que él le registró para que usted lo convocara. Usted tiene que tener la autorización expresa de ese propietario para convocarlo a ese correo electrónico o a ese WhatsApp. Entonces, cuando dicen, no, es que como ya tengo los correos de todos los propietarios, los podemos convocar ahí, cuidado. ¿Dónde tiene usted la autorización expresa de ese propietario para que lo convoque ahí? Una cosa es que usted no necesite permiso para enviarle un correo electrónico o no necesite permiso para enviarle un WhatsApp o un meme o la invitación a las conferencias con toda propiedad. Ok, usted no necesita permiso para eso, usted lo puede enviar. Pero otra muy distinta es que ese correo electrónico sea la dirección registrada para que usted envíe la convocatoria. Entonces miren cómo aquí hay un primer requisito que muy seguramente no todos estamos cumpliendo. Y es enviar ese documento escrito, esa convocatoria escrita a la última dirección registrada por el propietario. El segundo requisito que nos trae el artículo 43 es que en la comunicación se indique qué es lo que se quiere someter a consideración. Dice, serán válidas las decisiones de la Asamblea General cuando convocada a la totalidad de los propietarios de unidades privadas, los deliberantes, sus representantes o delegados debidamente acreditados, expresan el sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas. Ese frente a una o varias decisiones concretas, ¿qué significa? Que usted como administrador debe enviarle esa pregunta o esa propuesta concreta. Concreta es sí o no tal cosa. Señores, este es el presupuesto general de ingresos y gastos. ¿Usted lo aprueba? ¿Sí o no? Usted no le está dando más alternativas. Usted le envía el presupuesto y le dice, de este presupuesto, estos son los ingresos, estos son los egresos, su cuota de administración quedaría en tanto, diga sí o no. Por favor, solo responda sí o no. No me responda diciendo que a usted le parece que el presupuesto quedó mal hecho, que le parece que ese presupuesto pueda ser mejor, que por qué no lo citaron a usted, que usted le habría podido ayudar, que en el conjunto de... No. Solo sí o no. Todas esas cosas que usted me quiere decir, pues significan no, que no lo aprueba. Pero luego me cuenta por qué no lo quiere aprobar. Solamente dígame sí o no. Pero para eso, su pregunta debe ser concreta. Alguien me decía una pregunta asertiva, es decir, una pregunta de sí o no. Ese simplemente es. Ahora, ¿cuántas preguntas puedo enviar? No hay límite, siempre y cuando, como lo dice el artículo 39 en su parágrafo, se incluya un orden del día. ¿Qué significa ese orden del día? Pues lo tenemos que entender como las preguntas o los temas sobre los cuales se va a votar. Usted tiene que ser claro, porque no puede después empezar a llamar a todos los propietarios y decirle, ay, vea, por favor, es que se me olvidó incluir tal pregunta. ¿Será que usted ahí abajito, con un lapicero, con cualquier cosa, con una tiza de esas de máquina de coser, con cualquier cosa de esas,
Bueno, todavía hay máquinas de coser con tiza, ¿cierto? Con cualquier cosa, ráyenme ahí y me pone que es que me olvidó. No, no sirve. Solamente la decisión puede ser aquella, o las decisiones pueden ser aquellas que se incluyeron en ese orden del día, en ese comunicado que usted envió. ¿De dónde estoy sacando eso? Del parágrafo primero del artículo 39 que ustedes están leyendo ahí. Mire lo que dice. Tratándose de asamblea extraordinaria, reuniones no presenciales y de decisiones por comunicación escrita, en el aviso se insertará el orden del día y en la misma no se podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en este. Si usted no incluyó en ese comunicado, en esa convocatoria, una pregunta, no podrán tomarse decisiones sobre cualquier otro tema, solamente sobre lo que usted incluyó. Entonces, de esa manera tenemos dos requisitos. El primero es enviar la comunicación a todos los propietarios, a su última dirección registrada, y que esa comunicación contenga todos esos temas sobre los que usted quiere tener la decisión de esos propietarios, de manera concreta, sí o no. Ya de esta forma hemos entonces resuelto nuestros dos primeros subtemas, que son los requisitos para el envío de la comunicación y el contenido de la comunicación. Aquí hay un tercer tema que ya resolvimos, que es cuántos propietarios deben participar. Dijimos todos. Y explicamos que eso lo decimos porque así lo exige en principio el artículo 43 cuando nos dice que debemos enviar la comunicación a todos, pero luego el artículo 44 cuando nos dice que si no participa uno cualquiera de los propietarios en la comunicación escrita, entonces la decisión será ineficaz. Y para esa decisión da un término de un mes, como lo vamos a explicar ahora. Ahora, la pregunta es, mayorías exigidas para la toma de la decisión. ¿Cuáles son las mayorías exigidas? Si usted mira el artículo 43, no dice nada de las mayorías exigidas. El artículo 44 tampoco dice nada sobre las mayorías, habla del quórum deliberatorio, que es la participación de todos los propietarios. Y en ese caso, entonces, debemos irnos a el artículo 45 de nuestra ley, que es el que establece cuáles son las mayorías para las tomas de decisiones. Dice, con excepción de los casos en que la ley o el reglamento de propiedad horizontal exijan un quórum o mayoría superior y de las reuniones de segunda convocatoria previstas en el artículo 41, la Asamblea General sesionará con un número plural de propietarios de unidades privadas que represente por lo menos más de la mitad de los coeficientes de copropiedad y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad. Esto está mal desde la ley 675, siempre ha tenido esto doble, representados en la respectiva sesión. Alguna vez, discutiendo con alguien, me decía que el artículo 45 era contrario al artículo 44 y que como era norma posterior, entonces había que aplicar el artículo 45. Porque si bien el artículo 44 exige que participen todos los propietarios, el artículo 45 dice que no, que es suficiente con que participe más de la mitad. Pero es que no es sino leer la primera parte y uno se da cuenta que no es que sea contradictorio. La primera parte dice, con excepción de los casos en que la ley exija un quórum de mayoría superior. El artículo 44 exige un quórum de mayoría superior. Perfecto. Se cumple lo que dice el artículo 44. Cuando la ley no exija un quórum de mayoría superior, entonces sí será el deliberatorio más de la mitad. Pero entonces no tiene sentido decir que el 45 y el 44 son contradictorios. No. El 44 regula las asambleas o las decisiones por comunicación escrita y el 45 regula los demás casos. Ahora, ¿qué sí es lo que nosotros tomamos del 45? La mayoría. Recuerden que hay una gran diferencia entre quórum y mayoría. El quórum es el número de propietarios mínimo que yo necesito para deliberar. Es decir, para yo poder comenzar una reunión debe haber quórum. Y ese quórum en primera convocatoria es más de la mitad del total de coeficiente de copropiedad, salvo que la ley exija un quórum o mayoría superior. Y ese quórum que exige la ley en este caso, del artículo 44, ese quórum es la totalidad de los propietarios. Exige que participe de la respuesta a la totalidad de los propietarios. Ese es mi quórum. Mi quórum es
la totalidad de los propietarios. La mayoría ya es distinta. La mayoría es el número de votos a favor de una propuesta. Y la mayoría, dice el artículo 45, y esa es la norma general, que es la mitad más uno de los que participen de la reunión. En este caso, si mi quórum de las decisiones por comunicación escrita es el 100% de los propietarios, mi mayoría para la toma de las decisiones que yo propongo en esa comunicación es la mitad más uno del total de los propietarios, el 51%, porque repito, la mayoría es la mitad más uno de los que participen. Y si a mí la ley me exige que participe el 100%, entonces para que la decisión por comunicación escrita sea válida, no solamente deben haber participado el 100%, sino que tienen que haber votado a favor de esa propuesta al menos el 51%. La mitad más uno, 50 más uno, el 51% deben votar a favor de esa decisión. Quienes hicieron asamblea por comunicación escrita, me imagino que ya están haciendo cuentas de cómo lo hicieron, ¿no? ¿Sí participó la totalidad de los propietarios? No. Si la respuesta es no, no tiene decisión. Alguien irá a preguntar, no, pues que la impugnen. No, es que es ineficaz. Ineficaz no requiere impugnación, no requiere ni siquiera que la impugnen. El solo hecho de que sea ineficaz significa que no existe. La decisión no existe. Si usted no hizo la asamblea por comunicación escrita, sin su decisión por comunicación escrita, no recibió la respuesta del 100% de los propietarios, usted no tiene nada. Perdió fue el papel. Bueno, no lo perdió, le dio alimento a un grupo de recicladores. Pero en cuanto a la decisión, no tiene nada. Ni siquiera se le ocurra decir, no, pues yo la tengo ahí, el que quiera que la impugne, eso no pasa nada. No, no tiene decisión. Entienda que ineficaz significa que no existe la decisión. Bueno, volviendo a este orden que yo propuse, ¿cuál es el término de espera para el envío de las respuestas? Yo les comenté que a mí el muñequito del PowerPoint, bueno, eso es PowerPoint, yo ni sé qué es lo que es, me jugó una mala pasada, pero entonces yo voy a buscar aquí la posibilidad de que les muestre el artículo 45 como realmente, el artículo 43 como realmente es. Ya les voy a compartir la pantalla y se los voy a mostrar. Miren, aquí está el artículo 43 como realmente es. Y este artículo 43, ahí está pues como la parte que les he mostrado. Y aquí está el tema de la mayoría. Dice, en este evento, refiriéndose a las decisiones por comunicación escrita, dice, en este evento, perdón que lo abrí mucho, en este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de los coeficientes que integran el edificio conjunto. Aquí ratifica esa mayoría. Si los propietarios hubieran expresado su voto en documentos separados, estos deberán recibirse en un término máximo de un mes, contado a partir del envío acreditado de la primera comunicación. ¿Qué significa eso de documentos separados? Es que la ley también dice, mire, si quiere haga un solo documento y lo empieza a rotar. O envíe un documento por cada uno de los propietarios. Y ellos empiezan a enviar la respuesta. Si lo empieza a rotar, pues cuando termine de rotarlo, pues tendrá que contar cuántos votos se da a favor y cuántos se da en contra. Pero usted lo que hace es enviarle, como normalmente se hace, un documento a cada uno, bien sea escrito a su apartamento o a su casa, porque esa es su última dirección registrada, o al correo electrónico, si usted tiene ese correo electrónico registrado por ese propietario para que envíe la comunicación. En ese caso, después de que le responda el primero, usted debe esperar un mes para recibir todas las respuestas. Usted ruegue que dentro de ese mes le lleguen todas. Si antes del mes, a los 10 días, les llegaron todas, les llegó el 100%, perfecto, ya tiene la decisión. Simplemente compute a ver cuántos votos por el sí, cuántos votos por el no, y en cada uno de esos que le votaron sí o no, pues tendrá la mayoría respectiva y sabrá si le aprobaron o no. Pero si lamentablemente no llega, y usted espera el mes y le quedó faltando 1, 10, 15 o 20, simplemente no tiene decisión porque tenía que recibir la de la totalidad de esos propietarios. Ya vamos terminando para poder abrir a las preguntas. Vamos a ir nuevamente a la presentación para saber cuál es el
temita que me queda faltando. Creo que son dos que me quedan faltando. Tipo de decisiones que pueden tomarse. Bueno, yo para explicar esto del tipo de decisiones que pueden tomarse, voy a decir cuáles son las que no pueden tomarse. Porque el artículo 46 de la ley 675 dice cuáles son las decisiones que exigen mayoría calificada, ya vengo a leerlas, pero miren lo que dice al final en el parágrafo. Las decisiones previstas en este artículo no podrán tomarse en reuniones no presenciales, ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en este último caso se obtenga la mayoría exigida por esta ley. Las decisiones, repito, previstas en este artículo, las del artículo 46, no podrán tomarse en reuniones no presenciales. Esa es una reunión no presencial. Esa es una reunión por comunicación o por decisión escrita. Lo mismo pasa con las virtuales. Las decisiones del artículo 46 no se pueden tomar en las asambleas virtuales ni en las decisiones por comunicación escrita. ¿Cuáles son esas decisiones? Cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o impliquen una sensible disminución en su uso y goce. Imposición de expensas extraordinarias cuya cuantía total durante la vigencia presupuestal supere las 4 veces las cuotas o expensas necesarias mensuales. 3, la aprobación de expensas comunes diferentes de las necesarias. 4, la asignación de un bien común al uso y goce exclusivo de un determinado bien privado cuando así lo haya solicitado un copropietario. 5, reforma a los estatutos y reglamento. 6, desafectación de un bien común no esencial. 7, reconstrucción del edificio conjunto destruido en proporción que represente por lo menos el 75%. 8, cambio de destinación genérica de los bienes de dominio particular, siempre y cuando se ajuste a la normativa urbanística vigente. 9, adquisición de inmuebles para el edificio conjunto. Y 10, liquidación y disolución. Esas 10 decisiones, esas 10 expresamente, no se pueden tomar a través de decisiones por comunicación escrita. Todo lo demás que a usted se le ocurra, lo podrá tomar y el quórum necesario para eso será el 100% y la mayoría, el 51% de ese 100% diciéndole sí. Quiero aclarar algo y es que yo podría, en mi reglamento, establecer una mayoría superior a ese 51% de las decisiones por comunicación escrita. No conozco el primer reglamento que lo haga, pero si hubiese un reglamento que exigiera para la decisión por comunicación escrita una mayoría superior, habrá que cumplir lo que diga el reglamento. Y el último subtema en esta conferencia era la prueba de la decisión. ¿Cómo se prueba la decisión por comunicación escrita? Miren lo que dice el artículo 44. Dice, las actas deberán asentarse en el libro respectivo, suscribirse por el representante legal y comunicarse a los propietarios dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se concluyó el acuerdo. Recuerden, yo envío mi comunicación, espero que me lo respondan todos los propietarios, para eso tengo un término máximo de un mes. Si me lo responden todos dentro de ese mes o antes de ese mes, ahí ya calculo, me siento, miro, digo, ok, listo, este dijo sí, este dijo no, este dijo sí, este dijo no. A la primera pregunta, 48 sí, 52 no, no quedó aprobado. A la segunda pregunta, 90 sí, 10 no. La pregunta era si despedíamos el administrador o no. Entonces 90 sí, 10 no. No, mentira, es una broma. Esa es si despedíamos al abogado. 99 sí, un no. Un no es la esposa del abogado que vive ahí. Esa gana. Entonces, esa sí quedó aprobada. La tercera pregunta, puedo poner el ejemplo hasta las 9 de la noche, pero pues voy a parar ahí. Lo que quiero decir es que esas respuestas son las que me dicen cuál quedó aprobada, cuál no, de acuerdo con esa mayoría, y con eso levanto un acta. Entonces digo, obtenidas las respuestas en un 100%, los propietarios indicaron que esta sería su respuesta y quedaron aprobados estas y otras. Recuerden también que la norma nos dice que la comunicación debe venir con unos señalamientos expresos. Dice, señalando de manera expresa el nombre del copropietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la fecha y hora en que se hace. Muy seguramente el propietario no le va a poner la fecha y la hora en que la envía, pero usted sí, cuando reciba la comunicación, debe poner, la que le envían por escrito, la fecha y la hora en que recibe esa comunicación, porque recuerde que ese es el plazo del mes y debe venir expresamente el nombre del propietario. Si no viene con el nombre del propietario, devuélvaselo. Dígale, venga, señor, tiene que poner el nombre suyo ahí de que usted es el que está votando. También la norma nos permite que el sentido del voto lo exprese no solamente el propietario, sino su delegado o su representante debidamente acreditado. Entonces, si quien vota es un delegado o un representante, él debe anexar a esa comunicación
el poder otorgado por ese propietario para participar en esa decisión por comunicación escrita. Bueno, creo que de esta manera he abordado todos los temas que ustedes, o mejor que yo planteé, y voy a empezar a leer las preguntas. Veo aquí, lo primero que me encuentro es que la comunicación ha estado muy mala. A ver, yo quiero aclarar algo. Zoom trabaja con el internet de cada uno de ustedes. Zoom no trabaja con mi internet solamente, sino con el de cada uno de ustedes. Entonces, si a mí se me corta la comunicación, porque mi comunicación es mala, entonces aquí me aparece un letrerito que dice su comunicación es inestable y yo me corto, yo me quedo sin nada. Si a usted se le corta esa comunicación, no es por nuestro internet ni por culpa nuestra, sino por la suya. Entonces, a la señora que está diciendo que la comunicación es mala, yo le recomiendo llamar a su proveedor de internet para que se lo revise o a quien le pueda arreglar el router. Acuérdese que ya la resolución 737 permite hacer domicilios para reparar los equipos electrónicos y de comunicación. Entonces, usted ya puede pedir una visita, obviamente con protocolo de bioseguridad y el protocolo de bioseguridad de esa persona, del conjunto de la persona, para que le arreglen el router y no nos siga inculpando a nosotros. Bueno, a partir de este momento, empiezo a recibir preguntas. A partir de este instante, empiezo a recibir preguntas 5 y 52. Y las recibo hasta las 6 de la tarde. Me comprometo a responder las preguntas que envíen ustedes desde las 5:52 hasta las 6 de la tarde. No, después de las 6:01, no respondo más preguntas. Y por favor, envíenla una sola vez. Una sola vez. Con una vez que la envíen, ya yo la voy a leer. Porque es que llenan el chat y no termina uno sabiendo cuál es la pregunta que va a hacer. Recuerden, preguntas que tengan que ver única y exclusivamente con este tema de las decisiones por comunicación escrita. No me vayan a hacer pasar por la pena de leer la pregunta y no respondérselas, porque es que si me ponen otros temas, entonces no termino contestando las preguntas que corresponden. Entonces, empiezo por las 5:52, como lo dije, ahí están llegando más preguntas. Y comienzo a responder. 5:52. Bueno, empiezo con la primera. Dice, no está teniendo en cuenta el decreto 398 de marzo 13 del 2020. Al contrario, sí lo tuve en cuenta. Y lo que expliqué del decreto 398 es que ese decreto se refiere exclusivamente a las asambleas no presenciales, pero referidas a las virtuales. Esas asambleas virtuales, esas que son no presenciales, donde yo no me hago presente, pero lo hago de manera virtual, son unas, que son las del artículo 42. Si usted lee el decreto 579, él se refiere expresamente al artículo 42, y eso es distinto a las por comunicación escrita. El decreto 579, que es el nuestro, no se refiere al artículo 43. Y como no se refiere al artículo 43, entonces por esa razón yo no puedo tenerlo como que me modificó el artículo 44. Bueno, de acuerdo a la sentencia 318 del 2002, deberíamos convocar a propietarios y a tenedores a la asamblea. ¿Cuál es su concepto? Bueno, lo que pasa es que los tenedores tienen derecho a participar de las asambleas, pero para manifestar lo que opinan sobre algo, pero no para votar. Y como aquí lo que estamos pidiendo es que se decida, entonces no tiene sentido convocar a ese tenedor porque él no va a poder decidir. La opinión en estas decisiones por comunicación escrita no es importante. Aquí lo único importante es sí o no. Por eso yo les decía al comienzo que la respuesta debe ser, o la pregunta debe ser concreta y la respuesta es de sí o no. No hay otra opción. Entonces, por esa razón, repito, no debe convocar a los tenedores. Bueno, si don César insiste en que el 398 reglamentó estas asambleas, pues yo le voy a contestar uno, que no lo creo, pero dos, que si así fuera, tenga en cuenta que nosotros tenemos una norma expresa, que es el decreto 579. El decreto 579 es nuestro decreto. Y cuando hay una norma expresa sobre un tema, yo no necesito ir a otra. La analogía
y esto es lo que yo le he insistido a mis colegas muchísimo, porque es que, con todo respeto, tiene una forma de manejar la analogía que no es correcta. La analogía es, si usted tiene un vacío normativo, ¿qué significa un vacío normativo? Si usted en su situación no la tiene regulada, entonces puede ir a tomar de otra legislación. Pero si usted ya la tiene regulada, usted no puede tomar de otra norma, porque entonces estaría contradiciendo lo que usted ya reguló. Y recuerden que las normas regulan de manera positiva o negativa. ¿Qué significa eso? Que mi norma puede decir expresamente algo o puede no decirlo. Y al no decirlo no es que haya un vacío, sino que no quiso regular eso. Un ejemplo que yo doy siempre. Nuestra ley de propiedad horizontal no regula el derecho de inspección. Como no regula el derecho de inspección, no significa que entonces haya un vacío. No, simplemente no quiso dar el derecho de inspección a los propietarios. No es que se haya quedado un vacío. Aquí el decir es que la ley 675 tiene muchos vacíos. No, es que simplemente en otras legislaciones, en las comerciales, por ejemplo, sí se regula el derecho de inspección. Allá sí hay derecho de inspección. La ley 675 no quiso poner derecho de inspección en la propiedad horizontal. Entonces no es que yo vaya a tomar de la comercial porque acá hay un vacío, no, simplemente se legisló de manera negativa. Es decir, no se incluyó el derecho de inspección. Aquí pasa lo mismo. El decreto 579 expresamente dijo asambleas reguladas, las asambleas virtuales, reguladas por el artículo 42 y este modificado. No se refirió al artículo 43. Entonces, por esa razón, nuestro artículo 43 y nuestro artículo 44 no están modificados. ¿Qué pasa si un administrador ejecuta una decisión que no ha llenado los requisitos que exige el artículo 43 de la ley 675? Como la decisión es ineficaz, esa decisión simplemente no existe, él está ejecutando algo que, discúlpeme lo que les voy a decir, esto es en términos, digamos, para que me lo comprendan, una decisión que él se inventó. Y como él se inventó esa decisión, claro, ustedes me van a decir, no, pero es que votaron. No, se la inventó porque para la ley no existe. Como para la ley esa decisión no existe, entonces él está actuando por fuera de sus funciones estatutarias, sus funciones legales. Recuerden que el administrador solamente puede actuar de acuerdo con lo que le diga la ley o el reglamento. Y la ley lo que dice es que puede tomar decisiones la asamblea para que él las ejecute. Como aquí no hay decisión de asamblea, entonces no está actuando de acuerdo con la ley o el reglamento, y por tanto eso que él hace no obliga a la propiedad horizontal. Como no obliga a la propiedad horizontal que él representa, el que se está obligando es él personalmente. Entonces todas esas decisiones que él está tomando, sin el lleno de los requisitos legales, es como si las tomara él, no la propiedad horizontal. Entonces si él dispone de dinero, aunque está sacando el dinero de las cuentas de la propiedad horizontal, realmente es como si sacara el dinero de sus cuentas. Cuando él le vaya a rendir cuentas a la copropiedad, diga, mire, es que yo saqué este dinero porque esta decisión se tomó así, entonces le van a decir, no, qué pena, pero como esa decisión no existe, usted no tenía atribuciones para sacar ese dinero, hágame el favor y no lo devuelve. ¿Cómo se hace para la elección del revisor fiscal, su presentación, selección y nombramiento? Bueno, como usted lo que manda es una comunicación pidiendo una decisión, usted tiene que buscar la manera, digamos, de darle alternativas a la copropiedad. Por ejemplo, usted puede enviar un resumen de la hoja de vida de los candidatos. Yo sugiero, es una sugerencia, no envíe más de 2 candidatos, porque recuerde que la decisión es con el 51%. Si usted envía 3 alternativas, entonces corre el riesgo de que se le reparta la votación y obtenga algo más o menos como 40, 35 y 25. Entonces, usted diría, ah, no, 40 ganó. No gana 40, porque la ley le exige que la decisión sea tomada con el voto favorable de la mitad más uno de los participantes. Y la mitad más uno, como los participantes son el 100%, la mitad más uno termina siendo 51. Entonces envíe solamente a 2 alternativas. Entonces envíe el resumen de 2 hojas de vida y que la persona decida, vota por el 1 o vota por el 2. Entonces de esa manera usted tiene el 51%. En la convocatoria se va a juntar la lista de los morosos y demás reportes. Pues la ley dice que sí. La ley dice que a toda convocatoria, se debe adjuntar un listado de deudores en mora. Entonces habría que cumplir con ese requisito. Perdón, un segundo.
una votación para ser mayor requiere más del 50% del coeficiente de los asistentes, no necesariamente el 51% de los asistentes. Por favor, aclarar. Claro, con mucho gusto vamos a aclarar. Vamos a buscar la presentación. Vamos a busquemos la ley. Aquí está la ley, aquí está el artículo 45. Con excepción de los casos en que la ley o el reglamento de propiedad horizontal exijan un quórum o mayoría superior y de las reuniones de segunda convocatoria previstas en el artículo 41, la Asamblea General sesionará, oiga bien, sesionará, aquí no está hablando de la mayoría todavía, sesionará, se refiere al quórum, con un número plural de propietarios de unidades privadas que representen por lo menos más de la mitad de coeficientes de copropiedad. Hasta ahí estamos de acuerdo con el señor que me acaba de decir que lo aclare. Más de la mitad es 50,00001. Pero eso es para sesionar. Ahora mire lo que dice. Y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más 1 de los coeficientes de copropiedad. La mitad de 100, porque aquí se exige que participe 100, creo que sigue siendo 50. No sé si ha cambiado, porque como en este país todo cambia, entonces puede que ya haya cambiado, pero hasta que yo tenía entendido, la mitad de 100 era 50. Y 50 más 1, 51. Entonces, esa es la razón por la cual hago la aclaración que muy pertinentemente me ha solicitado el señor. ¿Puede indicarme el artículo y la ley para tipo de decisiones que puedan tomarse? Bueno, creo que es que lo que expliqué fue el artículo 46 de la ley 675 es el que dice que no pueden tomarse ese tipo de decisiones, las del artículo 46 que leí, en las decisiones por comunicación escrita. Entonces usted puede tomar todas las demás, todas las otras que usted quiera, menos esas del artículo 46. ¿Recomienda usted las asambleas por medio escrito o virtuales teniendo en cuenta la cuarentena? Mire, si usted está en capacidad de convocar al 100% de los propietarios a su última dirección registrada, que repito, no es los correos electrónicos que usted tiene, ni los WhatsApp que usted tiene, sino los que esos propietarios le registraron. Si usted tiene eso, si usted tiene esa capacidad de convocarlos a todos, y aparte de eso tiene la capacidad de que todos le contesten las preguntas, hágala por comunicación escrita. Pero cuidado porque si le falta uno, entonces no tendrá la decisión. Ahora, si no tiene esa capacidad, pues entonces ahí sí le va a tocar recurrir a la virtual. Gracias a doña Marina Angulo, que está diciendo que fui muy concreto. Eso no es lo que, por lo que le doy la gracia. Lo vi desde Estados Unidos y perfecto. Muchas gracias, doña Marina, por confirmar que la señal estuvo bien. Bueno, ¿me podría aclarar a qué se refiere cuando trata de unidades privadas y de unidades de dominio particular? Es lo mismo. Las unidades privadas, unidades de dominio particular, son la misma cosa y se refiere a el apartamento o al parqueadero o a la casa o al lote o al local comercial. Depende de cómo esté compuesta su propiedad horizontal. El bien privado se llama unidad privada o de dominio particular. ¿Las asambleas extraordinarias se pueden realizar por este medio y deben llevar orden del día? Sí, efectivamente, la asamblea o la decisión por comunicación escrita puede ser del tipo de las ordinarias o de las extraordinarias. ¿Dónde está esa diferencia, supuestamente? En que las ordinarias tienen unos temas específicos que son nombramientos, aprobación de estados financieros, aprobación de presupuestos y situaciones atinentes a la persona jurídica. Y solamente las convoca el administrador. Las extraordinarias son las que se convocan para asuntos urgentes o imprevistos y las convoca aparte del administrador, el consejo de administración, una quinta parte de los propietarios o el revisor fiscal. Entonces, el revisor fiscal perfectamente puede hacer una asamblea de decisión por comunicación escrita, lo mismo puede hacer el consejo de administración, e igualmente lo pueden hacer los propietarios. Lo que pasa es que si lo hacen los propietarios hay que tener en cuenta que ellos necesitan las direcciones y esas direcciones se las debe suministrar, está obligado el administrador a suministrárselas. Yo sé que tenemos un amigo que por allá dice que eso viola la norma de habeas data y que el administrador no puede suministrar las direcciones porque son datos personales y todas esas cosas. Bueno, cuando uno va a la Facultad de Derecho, aprende a leer la norma. Resulta que la ley de tratamiento de datos personales no es que diga que los datos hay que meterlos en una caja fuerte y que ahí no pueden salir y no se le pueden entregar a nadie. Lo que dice es que solamente pueden circular para aquellos asuntos que quien entrega el dato personal autorice o para aquellos asuntos autorizados por ley.
Eso es lo que dice la ley de tratamiento de datos personales. De hecho, mañana hay una conferencia, qué pena, se me ha olvidado decirles. Mañana tenemos la conferencia sobre datos personales y le voy a preguntar al conferencista sobre el tema, mañana a las 5 de la tarde. De la misma forma que les llegó la convocatoria de este o que obtuvieron la convocatoria de este, pueden entrar mañana a la de datos personales. Y resulta que lo que la ley 675 dice es que las direcciones son para que se hagan las convocatorias. Si una quinta parte de los propietarios va a convocar y ellos son los que convocan porque ellos no le piden al administrador que convoque, sino que ellos convocan. Entonces ellos necesitan las direcciones para poder convocar. Entonces el administrador está obligado a entregarles esas direcciones para que ellos puedan hacer la convocatoria. Ah, claro, es deber de ellos utilizar las direcciones exclusivamente para enviar la convocatoria, para nada más. Pero no podemos partir de la mala fe de ellos y decir que la van a utilizar en otra cosa y que por eso no se las entregamos. ¿Se necesita firma en la respuesta o solo el nombre? Lo que se necesita es tener la certeza de que quien emitió la comunicación sea ese propietario. Eso puede ser con firma mecánica, con el nombre, pero que usted tenga la certeza de que quien emitió la comunicación es el propietario. Bueno. ¿Se requiere comité de verificación? No. Además que sería imposible nombrar el comité de verificación. El administrador es el que elabora el acta y con eso es suficiente. Recuerden que lo leímos, volvámoslo a mirar si quieren en la normita que miramos, cómo se elabora esa acta. Mire lo que dice el artículo 44. Dice, las actas deberán asentarse en el libro respectivo, suscribirse por el representante legal. Nada más por el representante legal, por nadie más. No se requiere comisión ni se requiere nada al respecto. Bueno, don César insiste, pues me va a tocar saltármelo porque he notado que una decisión inexistente, aunque yo la alegue ante los propietarios, ante los órganos de administración, ellos siguen para adelante, con ella alegando que hasta que un juez lo declare, lo acatará. Entonces, ¿qué debo hacer para que de verdad sea ineficaz? Es que, pues si ellos insisten, obviamente lo que hay que hacer es acudir ante el juez para que el juez sea el que ordene que todo eso que ellos han hecho, pierda su validez. Pero obviamente que ante el juez lo que usted va a terminar demostrando es que todas las decisiones que se tomaron no tenían ningún respaldo jurídico para tomarlas. Dice, ya que el administrador es el único que puede enviar comunicación escrita, cuando no hay administrador, las asambleas se realizan por iniciativa propia de los copropietarios de un edificio de 5 personas. ¿Qué decir hacer? Ah, ya lo expliqué. Eso fue justamente lo que me adelanté a explicar. Ellos deben enviar la última comunicación o la última dirección registrada que el administrador les debe suministrar. Si el administrador no se la suministra, entonces les va a tocar empezar a conseguirse la dirección uno a uno. ¿Vale? Les va a tocar empezar a visitar a esos propietarios, pedirles que registren o que les den esa como su última dirección para enviarles una convocatoria a estas asambleas de decisiones por comunicación escrita y enviárselas. Si la decisión a tomar no da espera de un mes, ¿cuál es el procedimiento? A veces me hacen unas preguntas que yo me río, no porque le falta el respeto, sino es que tiene una creatividad para hacer las preguntas. Mire, si no le da espera de un mes, lo que le toca hacer es ir a conseguir la respuesta rápido. Era lo que yo explicaba. Es un mes para recibir la respuesta. Ese es el plazo máximo que se tiene para recibir la respuesta. Si no la recibe dentro del mes, perdón un segundo que ya no estamos quedando sin luz. Si no la recibe dentro del mes, entonces ya no, se le cumplió el plazo y ya la decisión será ineficaz, es decir, no existe. Pero si usted es capaz de conseguirla en un día, porque todos le respondieron en un día, ah, perfecto, ya quedó tomada la decisión. ¿Cómo se acredita el delegado o representante? A ver, digamos que la ley 675 como tal no contempla un mecanismo. Normalmente los reglamentos sí dicen que el poder debe ser por escrito, solo por escrito. Hay unos reglamentos exageradísimos que dicen que debe ser autenticado. Si el reglamento dice que el poder debe ser autenticado ante notario, hay que cumplir con lo que dice el reglamento. Pero si el reglamento simplemente dice, como muchos lo dicen, poder por escrito, entonces con un documento escrito, con un documento se acredita esa delegación de ese poder. ¿Quién verifica que se cumple el quórum y las votaciones? El administrador, él verifica eso. Si son 100 residentes, 100 deben contestar las preguntas con ese sí o no. Sí, efectivamente, doña Cristina, eso es lo que he venido diciendo durante toda la reunión. Si son 100 propietarios, los 100 deben contestar. El proceso de comunicación escrita se puede adelantar por Google Drive, encuestas virtuales.
Sí se puede, siempre y cuando la última dirección registrada sea aquella a la que usted envía ese cuestionario de Google Drive. Para quienes no están muy familiarizados con esto, Google da una posibilidad de hacer una encuesta a través de un aplicativo. Entonces yo le envío a su correo electrónico una encuesta y él le da ahí los cajoncitos. Si usted va poniendo ahí, ese sistema es muy bueno porque él de una le saca las mayorías y todo. Pero ¿qué es lo importante de eso? Insisto, que el correo electrónico al que usted envía esa encuesta sea la última dirección registrada por el propietario. Porque si usted se la envía y él no le contesta y usted le va a decir, ah, es que yo se la envié, pues simplemente usted no cumplió con el requisito de enviar a la última dirección registrada. Entonces, mucho cuidado con eso. Tenemos problemas con el administrador. ¿Cómo sabemos que él actuará de buena fe con respecto a las decisiones tomadas? Lo siento. Usted en principio debe confiar en él. Obviamente que él tiene que a esa acta anexarle o guardar, tener archivado todas las respuestas. Si él no tiene todas las respuestas, no tiene cómo probar que efectivamente eso fue lo que se dijo. Entonces, recuerde que usted puede demostrar la falsedad del acta. Si usted tiene pruebas de que lo que él escribió en esa acta no es cierto, de que no le respondieron todos o que las respuestas fueron distintas, usted lo denuncia penalmente. Cuidado, no vaya a impugnar la decisión, porque ese no es el procedimiento. Usted lo denuncia penalmente por haber falsificado o haber dicho algo que no es cierto en ese documento. En mi conjunto citaron asamblea escrita. Yo envié un correo a la administración solicitándome explicara cómo era esa metodología. Nunca me contestaron ni tampoco atendieron el celular. Finalmente yo no participé. Es ineficaz. Debo escribirles otro correo resaltando que fue ineficaz. Yo diría que más bien le mande una copia de esta conferencia. Y entonces de pronto ellos me ven y de pronto hasta me creen o al menos buscan una teoría distinta para tratar de demostrar lo contrario. No, mentira. Sí, efectivamente usted lo que le debe explicar es que no cumplieron con el requisito del artículo 43 y 44 de la ley 675. Disculpe, le agradecería me ayudara con la siguiente aclaración. Cuando una asamblea inicia con el 61% de los coeficientes, cuando hay una decisión, ¿cuál sería la mayoría? En este caso, si al final de la asamblea hay el 80% de los coeficientes. Eso no tiene que ver con el tema, pero bueno, ya me la leí tan larga que la contesto. Mire, las decisiones deben tomarse con la mitad más uno, creo que ya quedó claro, de los participantes de la reunión. Si en el momento de tomar la decisión estaba participando el 80%, entonces la decisión debe tener el 41%, porque en ese momento votó el 80%. Siempre debe haber quórum para poder tomar una decisión. Si usted arranca su asamblea, usted en cada votación en teoría debe verificar el quórum. Lo que pasa es que usted no puede estar como saltando, sino que usted tiene que tener como un quórum definido, ¿no? Pero mientras usted tenga 51, ahí sí, más de la mitad, 50,001, usted podrá seguir tomando decisiones. Pero si está demostrado que usted tenía el 80, entonces ya ahí no le sirve el 31, que era la mitad de 61. Si está demostrado que usted empezó con el 61, pero ya llevó al 80, esa decisión requerirá el 41%. ¿Quién firma el acta como presidente y secretario? No hay presidente y secretario, hay solamente la firma del administrador. Bueno, aquí me están repitiendo las preguntas, entonces pues me toca saltármelas. ¿Qué sucede si un administrador no hace nada de esto y la comunidad está preocupada? Pero nada de esto es que no cumplió con el requisito, o no convoca asamblea, o qué, ¿cuál es la pregunta? Si no se confía en el administrador, ¿cómo verificar que el dato es cierto? Ya eso fue lo que les expliqué. Usted le puede solicitar, el revisor fiscal, el consejo de administración, puede solicitar que les enseñe esos anexos y verificar cuántos fueron los que votaron. ¿Se puede en el orden del día elección de miembros de consejo? Sí, se puede, se puede. Lo que pasa es que tiene usted que enviar la plancha o los candidatos que usted quiere que elija. Si no hay sino una plancha, no hay problema, porque usted está sometiendo a consideración de los propietarios esa plancha. Ellos dirán sí o no. Si esa plancha obtiene el 51%, queda elegida. Ahora, si usted envía dos planchas, lo puede hacer si quiere, entonces ahí ya tendrá que mirar los sistemas de votación que usted tiene establecidos en su reglamento. Y si no tiene sistemas de votación en su reglamento, pues entonces será con el cociente electoral que usted termine haciendo esa elección. ¿Qué pasa si un bien está abandonado y no se puede enviar la convocatoria? ¿Se invalida la asamblea? Si hay un bien abandonado, si no tiene representantes, si ese bien no tiene propietario,
bueno, sí tiene propietario, porque alguien tiene que aparecer inscrito en el certificado de tradición. Pero si usted no sabe dónde ubicar ese propietario, lamentablemente no haga asamblea de decisión por comunicación escrita porque va a ser ineficaz. Le repito, con uno que falte es ineficaz. En esa asamblea se pueden conferir poderes para extensión, es lo que decía, la ley lo permite, dice que el representante o su delegado debidamente acreditado, o sea, con un poder, a la comunicación que ese apoderado emite, le anexa el poder escrito de ese propietario para haber participado. Aquí dice, excelente charla, nos dejó aburridos como lo pronosticó. Mire, obviamente, pues a mí me da risas por el comentario, pero la idea no era dejarlos aburridos per se, es decir, la idea no era venir de maldadoso a decir, ah, lo hicieron mal. No, la idea es mostrar cómo es que se debe hacer. Es que en esto, mire, yo voy a decir esto con inmenso respeto. Menos mal que apenas hay 462 personas escuchándome. Yo creo que no administraría una propiedad horizontal porque le tengo un respeto inmenso a los administradores. El trabajo que los administradores hacen de verdad que exige muchísimo. Y yo no lo haría por respeto a lo que ellos hacen. Tampoco intentaría llevar una contabilidad porque es muy complejo. El tema de llevar una contabilidad es un tema complejo. Pero ese mismo respeto que yo le doy al contador, al revisor fiscal, al administrador, al que los ayuda con el sistema de gestión, a cada uno de los profesionales, yo creo que se lo deben dar al abogado y lamentablemente no se lo dan. Con inmenso respeto, repito, y me vuelvo cansón con esto, el administrador no tiene por qué saber derecho. El administrador no tiene por qué saber cuáles son los requisitos jurídicos de una asamblea. El hecho de que lo hagan todos los días no significa que lo sepan hacer. Y esto lo digo con inmenso respeto. Ustedes me podrán decir, pero ¿cómo nos va a decir eso? Llevamos 20 años haciendo asambleas. Mire, es que la ley 675 tiene una serie de requisitos que le corresponde a los abogados interpretar y explicar. Y a veces ustedes se quedan con solamente lo que leen, porque como la ley está en español, entonces creen que porque lo leyeron ya se cumple. Resulta que hay que leer otra serie de requisitos legales y unirlos para poder entender la situación. Entonces, por eso yo insisto en que el respeto que ustedes le deben a un abogado es que su propiedad contrate un abogado para cada una de las asambleas, que los asesore un abogado. Si un abogado los asesora, créanme que no les deja cometer el error de convocar a estas asambleas por comunicación escrita donde no participe el 100%. Uno trata con estas conferencias virtuales de llevar es justamente esa comunicación, no de aburrirlos, sino de intentar explicarles cómo es que se deben hacer esas asambleas para que sean legales. ¿Se puede modificar el reglamento en la reunión escrita? No, no, porque el artículo 46 es el que establece cómo se modifican los reglamentos y el mismo artículo 46 expresamente dice que no se pueden tomar ese tipo de decisiones en las decisiones por comunicación escrita. ¿Son válidas las respuestas obtenidas por el correo electrónico o por el chat? ¿Serían válidas si, perdón que alguien me quiere compartir la pantalla, serían válidas si usted envió la comunicación por ese medio, ya que era el medio acreditado para que ese propietario recibiera la comunicación? En ese caso serían válidas. Me preocupa un poco el tema del chat por el tema de la prueba, de cómo usted conserva la prueba. Pero si usted, digamos, que le toma una fotografía al chat o permanece el chat siempre y con eso lo va a probar, pues entonces digamos que sería válido recibirlo por ahí. Si la decisión se toma en reunión virtual y se daña el internet de algún propietario en plena votación, ¿se puede buscarlo después para que su voto sea escrito? Yo esa respuesta con mucho gusto se la doy el próximo sábado que hablemos de asambleas virtuales. No, mentira. Las asambleas virtuales son unas y las por comunicación escrita son otras. En la asamblea virtual lo que dice el decreto 579 es que se deben cumplir con los requisitos de quórum y mayorías y que la comunicación debe ser simultánea o sucesiva y que si uno deja de participar en esa comunicación simultánea o sucesiva, la decisión es ineficaz. Si se daña el internet, lo tiene que buscar inmediatamente, porque la comunicación debe ser simultánea o sucesiva. Si usted me dice, no, yo lo busco después, dejaría de ser simultánea o sucesiva y entonces sería ineficaz la decisión. ¿Quién puede impugnar estas asambleas y por qué razón lo puede hacer? Ah, bueno, los puede impugnar cualquiera porque las decisiones se han tomado por fuera de los requisitos legales. Es decir, se haya, por ejemplo, sometido a decisión una reforma del reglamento cuando por ley está prohibido. Ahí sería
viable impugnar una decisión. El propietario puede responder las propuestas de la asamblea por correo en el formato que se le envía, o tiene que ser en el físico. Lo que les estaba diciendo, si el correo fue la dirección registrada por él y ahí se le envió la convocatoria, lo puede hacer. ¿Qué tan válido es hacer esta comunicación donde se prohíbe fumar cigarrillo al frente de mi casa? ¿Es válido que la ley dice que las zonas comunes son de libre para todos y no se puede delimitar? ¿Es válido? ¿Cuál ley que lo deja? Bueno, la capacidad de las personas para hacer preguntas que no tienen que ver con el tema, pero está bien. Efectivamente, hay una norma, no recuerdo el número de la norma, pero en Con Toda Propiedad la encuentran. Si ustedes entran, entran a Con Toda Propiedad, bueno, hagámoslo de una vez. Lo que pasa es que no sé si pueda compartir pantalla con eso. Es que me da pena con la gente que... Bueno, entremos a ver si me deja compartir esta pantalla. Bueno, creo que me va a dejar. Ustedes ingresan aquí es que me tapa justamente aquí, a Con Toda Propiedad. ¿Me confirman si estoy compartiendo la pantalla de Con Toda Propiedad? Por favor, mi grupo, ¿me confirma si la estoy compartiendo? O sea, si en este momento hay un letrero de Zoom, sí, ahí está, ya lo vi. Es que en internet ahí sí se pone un poquito lento. Entonces ustedes entran aquí, a Con Toda Propiedad, esta es nuestra página, y van al buscador. Nuestro buscador está acá, en la primera línea, aquí está el buscador. Entonces le dan consumo. Ahí donde le dan consumo, porque es el consumo de cigarrillo, el consumo de estupefacientes. La podrían buscar con otra palabra clave, pero pues lo pueden buscar. Aquí dice, prohibido consumir en zona común. Entonces aquí abren esta nota y esa notica les dice que la ley 2000 del 2019 es la que regula el consumo en las zonas comunes y dice que se puede prohibir. Entonces ahí está la respuesta de la señora, aquí. En efecto, la ley 2000 de 2019 crea un nuevo numeral al artículo 140 del Código Nacional de Policía, cuya parte final permite que asambleas y consejos prohíban el consumo de sustancias psicoactivas en bienes comunes. Entonces, con esta norma usted podría perfectamente prohibir fumar en zonas comunes y lo podría incluir, para responder su pregunta que tenga que ver con el tema, lo podría incluir dentro de las asambleas por decisión escrita. ¿Qué tan válido es hacer un comunicado donde se prohíbe fumar cigarrillo en la frente de mi casa? Es válido que, bueno, ya eso es lo que leí. Aunque no es exigible un reglamento de asambleas que podría incluir, ¿en qué sentido? En las decisiones por comunicación escrita no hay reglamento de asamblea. Lo único que usted pide es sí o no para la respuesta. Requisitos para que una asamblea extraordinaria por comunicación escrita son los mismos de una asamblea ordinaria. Sí, exactamente lo mismo. La asamblea por decisión escrita es exactamente la misma. Si el documento lo envían la totalidad de los copropietarios, pero al mes y 5 días, ¿sería válido? Los que lo enviaron 5 días después, ya lo enviaron tarde, entonces no tendría validez. Recuerde que cada documento que se envía debe tener la fecha y la hora, justamente para eso. Las decisiones por comunicación escrita podrían estar ligadas a una reunión virtual en la que no se pudieron tomar las decisiones. A ver, otra vez. Las decisiones por comunicación escrita podrían estar ligadas a una reunión virtual en la que no se pudieron tomar las decisiones. Serían dos cosas distintas. Usted hace una asamblea virtual y allá no pudo decidir por alguna razón. Bueno, entonces ahora venga y esas preguntas que no le alcanzaron a responder, hágalas por decisión escrita. Pero recuerde, debe participar el 100%. Buenas tardes. Esto quiere decir que no hay necesidad de mencionar en el orden del día la elección de presidente, ¿no? ¿Quién verifica el acta elaborada por el administrador? El administrador elabora el acta, nadie más la verifica. ¿Me puede indicar artículo y ley de decisiones que pueden tomarse? No lo escuché. Artículo 46, ese es el que dice cuáles no pueden tomarse. Tengo que hacer aprobar el reglamento de convivencia. Aconseja mejor hacer la reglamentaria y luego otra extraordinaria que se puede todo de una vez. Es que el manual de convivencia equivale a un reglamento, equivale a un estatuto, y ese no se puede aprobar en decisiones por comunicación escrita. ¿Para ese tipo de asambleas son válidos los poderes? Sí, ya había explicado que sí. En el caso de los deudores morosos, ¿su votación es válida? Depende. Y ahí hay un problema. Si en su reglamento de propiedad horizontal dice que los deudores en mora no pueden votar, entonces usted no puede hacer decisiones por comunicación escrita. Porque al ser legal prohibir a los deudores en mora votar, no voy a dictar la conferencia que porque es legal
en la página pueden encontrar las decisiones de la Corte Constitucional que han dicho por qué es válido suspender el voto de los deudores en mora. No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional, lo ha dicho en 3 sentencias distintas la Corte Constitucional. Entonces, en ese caso, usted tiene que cumplir lo que dice su reglamento. Y si su reglamento les prohíbe votar, pues no lo podrán hacer. Y si no pueden votar, pues no pueden hacer parte de esta decisión. Aunque dando la respuesta que debo confesar que no se me había ocurrido, digamos que lo que usted les puede pedir es la colaboración, y seguramente los deudores morosos muy felices le van a colaborar con eso, es pedirles que se pronuncien diciendo, quisiera votar, pero no puedo porque soy deudor en mora, y de esa manera usted ya tendría la participación de ellos, porque lo que la ley exige es que participen. Entonces, usted lo que les puede pedir es participen. No vamos a contar su voto, pero participe con su respuesta. Ellos deben participar. De esa manera la decisión por comunicación escrita sería válida. Su voto no se cuenta, pero sí participó y se cumplió con el requisito de la ley. ¿Cuál es su posición frente a la realización de asambleas virtuales en época de emergencia en temas probatorios, teniendo en cuenta que se presta para futuras nulidades? Bueno, esto sí, con mucho gusto lo respondo el próximo sábado, después de las 10 de la mañana, que esas sí son las virtuales. Mi pregunta es, ¿cuál es la fecha límite para decidir hacer o no asamblea virtual? Esa también la voy a responder el próximo sábado. Recomienda, bueno, ¿existe alguna proforma para las respuestas? ¿Qué requisitos debe tener? No, simplemente usted haga la pregunta concreta y la respuesta sí o no. Cuando yo digo respuesta sí o no, no quiero que me interpreten mal, ¿no? Porque la respuesta sí o no también puede convertirse en alternativa A o alternativa B. Por ejemplo, cuando usted dice, vamos a cambiar el piso de la portería, y entonces pensamos poner cerámica verde o cerámica naranja. Entonces usted le da las opciones. Entonces, verde A, naranja B. Entonces ya ahí marca A, marca B, ahí sería la A. Pero la respuesta debe ser concreta. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo sí o no. ¿Es válido que las respuestas se radiquen por correo electrónico? Si ya había respondido eso. ¿Por comunicación escrita se puede nombrar revisor fiscal? Sí. Sí, era lo que yo he explicado. Usted da las alternativas. Usted puede incluir 20 nombres de revisores fiscales. Lo que pasa es que yo no lo recomiendo porque va a repartir la votación entre todos y ninguno va a obtener el 51%. Entonces, por eso le sugiero que solamente incluya el nombre de 2 candidatos. ¿Qué diferencia hay entre no presencial, escrita y virtual? Bueno, escrita es que hay un documento. Y no presencial y virtual es lo mismo. No presencial es que yo no estoy de cuerpo presente, pero sí está un mecanismo electrónico que permite verme o que permite manifestar mi audio, que permite escucharme, y de esa manera entonces la comunicación es simultánea o sucesiva. Es que hay que entender, y aquí de pronto a don César, una cosa es la comunicación simultánea o sucesiva, que son las que se utilizan en las asambleas no presenciales, donde yo debo, en el momento en que estoy escuchando a Pedro, en que Pedro está hablando, yo inmediatamente lo estoy escuchando. Y en el momento en que yo respondo, Pedro me está escuchando y así el resto de los asistentes. Esa es la comunicación simultánea o sucesiva. Yo respondo, él escucha, él responde, yo escucho. Esas son las no presenciales, las que se utilizan unos medios donde todos al mismo tiempo están participando. Las por comunicación escrita no son simultáneas o sucesivas. Yo le entrego la comunicación a uno, él la firma, luego voy donde el otro, él la firma, luego voy donde el otro la firma, o envío tantas comunicaciones como propietarios existan. Mire que ahí no hay simultaneidad y cada uno luego en su momento la responde, no es simultáneo, luego se unen todas y ahí sí se cuentan. Esa es la diferencia entre las por comunicación escrita. Espero que a don César le haya quedado un poco más claro la diferencia entre el 398 y el 579 con esto. Los requisitos para una asamblea extraordinaria por comunicación escrita, ya lo expliqué. Si ya se realizó una asamblea por escrito sin conocer qué resultado tuvo porque el plazo era hasta el 15 de mayo para responder, ¿es ineficaz? O si cumplió los requisitos que indico en esta conferencia legal. Sí, si usted tiene hasta el 15 de mayo, creo que hoy es apenas, ¿hoy qué es? Yo ni sé qué fecha es. Ah, hoy es 15, no, hoy es 14. Hoy es 14, ¿cierto? Sí. Ya con esto uno sabe que sea 15 o es 14 de mayo. Si es hasta el 15, entonces usted tiene plazo hasta mañana para recibirlas.
O sea, si la primera respuesta se la dieron el 15 de abril, entonces tiene hasta el 15 de mayo para recibir las respuestas. Espere a ver si llegan todas. Si llegan todas, es completamente legal. ¿Cómo se pueden elegir los miembros del consejo en este tipo de asambleas? A mí se me ocurre, honestamente, la fórmula es enviar una plancha para que digan sí o no por esa plancha, y si esa plancha tiene el 51%, queda elegida. O enviar, por ejemplo, 10 candidatos y decir que se eligen 5, y entonces que cada uno vote por uno, y al votar por uno, entonces usted cuenta los 5 que obtuvieron mayor votación. Digamos que esas son dos alternativas que usted podría dar, o poner 2 planchas y decir, vamos a elegir, repito, de acuerdo con el sistema que tenga su reglamento. Si su reglamento dice que se elige la plancha con mayor votación y que esa queda toda, entonces esa gana. O si su reglamento dice que es por cociente electoral, entonces recuerde que usted debe repartir los votos de acuerdo con el cociente, y de acuerdo con ellos saldrán tantos candidatos de una plancha como de otra. Y si su reglamento no dice nada, entonces usted lo debe hacer por cociente electoral, porque eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional. ¿Recomienda usted las asambleas por... Me ha preguntado 6 veces, no, 6 veces no, por ahí unas 10 veces lo mismo. Les hice la recomendación que no enviaran la misma pregunta varias veces, pero ya la respondí. Si usted tiene la capacidad de que todos los propietarios participen de la comunicación escrita, hágala por escrito. Si no tiene esa posibilidad, si tiene el temor de que alguno deje de participar, entonces hágala virtual. ¿Qué coeficiente se requiere para modificar el reglamento de propiedad horizontal en las asambleas escritas? No se puede modificar el reglamento de propiedad horizontal en las asambleas por comunicación escrita. Está prohibido expresamente por el parágrafo del artículo 46. El decreto 579 del artículo 8, numeral 1, habla del artículo 42 y del capítulo 17 del título 1. Efectivamente, la ley 675 reguló en un momento diferente la condición especial que se presenta en este momento, y por eso se modificó por el decreto 398 y 59. No, Sandra, no estoy de acuerdo. El decreto 398 no se aplica a la propiedad horizontal. El decreto 398, 1, se aplica a las sociedades comerciales, y 2, nos va a tocar pues buscar el decreto 398. Si quieren, déjenme responder todas estas preguntas y nos quedamos después de que responda la última pregunta, que llegó a las 6, y revisamos el decreto 398. ¿Cree usted que deben modificarse las normas para esta clase de eventualidades? Bueno, no sé, no soy legislador, pero pensaría que no, prefiero no comprometerme con una respuesta en este momento, porque es que no sé qué va a pasar. O sea, yo no sé qué va a pasar con la sociedad. Estamos viviendo una situación que nunca habríamos esperado. Es decir, esta situación nunca la habremos esperado. Entonces, cualquier cosa que yo diga mañana puede cambiar, porque mañana consiguen la vacuna o simplemente no consiguen la vacuna nunca, y la vida va a cambiar. Entonces, prefiero no comprometer. Por favor, me indica si se nombra presidente, secretario, y cómo se hace para elegir consejo. Bueno, ya lo del consejo lo expliqué, y presidente y secretario no se nombra. ¿Qué pasa si la asamblea fue ineficaz por falta de quórum? Se me pasó el término para hacer asamblea virtual y tampoco se puede hacer presencial. Me quedo sin asamblea. ¿Qué efecto tiene no hacer asamblea en el año? Yo pienso que hay que esperar a ver qué pasa si nos extienden el término de las asambleas virtuales más allá del 30 de junio. Por ahora, la respuesta que yo le podría dar es, usted aún está a tiempo de hacer la asamblea virtual, y aún está a tiempo de hacer la asamblea por comunicación escrita, si cumple con el requisito del 100%. Si se convocó a asamblea por escrito con un quórum del 55.42%, de acuerdo al decreto 579, artículo 8, no es válida, y por tanto se debe convocar una asamblea con comunicación escrita o presencial. Gracias. ¿Es una pregunta? Sí, sí. Debe ser el 100%. ¿Qué sucede si el administrador se convoca en los términos del decreto 579 y espera que se normalice la situación para ser presencial? No entiendo la pregunta realmente. ¿Están permitidos los poderes? Y ha dicho que sí. Si se hace la asamblea por escrito y considero significado, ¿dónde acudo para que una autoridad lo notifique al administrador y consejo que fue ineficaz? Yo le enviaría una comunicación al administrador explicándole por qué es ineficaz y por qué considero que no debe no debe ejecutar esas decisiones que él cree que existieron. Y si definitivamente las sigue tomando, entonces demandaría al administrador porque está actuando por fuera de sus funciones. ¿Quién ejerce la veeduría de las respuestas de la comunicación escrita? El administrador, nadie más. Doctor, el 14 de marzo se hizo la reunión de asamblea ordinaria, pero no se aprobó el presupuesto para el año 2020, ni la cuota de administración. Se dejó para que se hiciera después, entonces se debe hacer en forma virtual. Yo pensaría que si no tiene presupuesto aprobado, tiene que buscar la alternativa de hacer una asamblea virtual o de hacer una asamblea de decisión por comunicación escrita como la que hemos explicado hoy. ¿Yo puedo hacer una asamblea ordinaria después de los términos de estos decretos y aprobar presupuesto? Sí.
Yo pensaría que sí, lo que pasa es que el tema de hoy son las decisiones por comunicación escrita. Bueno, llegué a las 6 de la tarde. Estas son las últimas que voy a responder. Los copropietarios morosos se deben convocar por comunicación escrita y sus decisiones tienen influencia. Ya lo expliqué, se debe convocar a todos, absolutamente a todos, y pedirle a ellos que participen, aunque su voto no va a ser tenido en cuenta, por si lo prohíbe el reglamento de propiedad horizontal. En eso quiero ser claro. Por ley, de acuerdo con la ley 675, los deudores en mora pueden votar. Si la ley 675 no prohíbe a los deudores en mora votar. Si en su reglamento de propiedad horizontal se prohibió a los deudores en mora votar, entonces en ese caso sí estará prohibido votar. Los copropietarios morosos se deben convocar por comunicación escrita. Ah, eso es lo que estaba diciendo. Los requisitos para una asamblea extraordinaria por comunicación escrita, ya esto lo respondí. ¿Qué sucede si un administrador no convoca a la asamblea durante la pandemia y mejor espera que se autorice a hacerla presencial? Bueno, pues que no tienen asamblea, que no han podido tomar decisiones, que no han podido aprobar un presupuesto, que no han podido aprobar el nombramiento de un consejo de administración y que están trabajando pues de una manera que no es exactamente la que se esperaría, pero no voy a decir que lo tengan que hacer porque sé lo difícil que es convocar una asamblea de decisión por comunicación escrita y a una virtual. Bueno, son las 6 y 1 minuto ya en estas preguntas, ya estas no las respondería. Voy a buscar a ver el famoso decreto 398, a ver qué es lo que dice para que mientras lo busco, ustedes me dan un segundo mientras yo lo voy buscando. Quiero recordarles que este sábado vamos a tener una conferencia para que conversemos sobre las asambleas virtuales. Lamentablemente esa no va a ser gratuita, esa va a ser exclusiva para los suscriptores que tengan certificada su suscripción. Recuerden que muchos de los que están aquí en este momento quedan 393 personas, pero vamos a tener 550 hoy. Muchos de los que están aquí son nuestros suscriptores de manera gratuita. Nos encanta que hayan aceptado la invitación de suscribirse. Ustedes reciben gratuitamente la información en su correo electrónico y en su WhatsApp y lo seguirán haciendo. Mientras con toda propiedad exista, siempre será gratuito ese servicio de enviarlo al correo y al WhatsApp y ustedes podrán ingresar gratuitamente a la página. Lo que pasa es que nosotros también hacemos unos foros mensuales. Ahora, pues por esto de la pandemia empezamos a hacer estas conferencias virtuales gratuitas, pero nosotros hacemos unos foros virtuales cada mes sobre unos temas específicos. Quienes certifican su suscripción son los que tienen derecho a participar de esos foros virtuales. En eso consiste certificar la suscripción. Eso tiene un valor muy económico, de acuerdo con el número que usted quiera. Si usted se inscribe a 9 foros, por ejemplo, paga por todos los 9 foros, es decir, por los 9 meses, paga una sola vez 38.900 pesos. Si usted solamente se inscribe a 6 foros, entonces durante esos 6 meses paga una sola vez, o sea, lo paga al principio y ya no lo vuelve a pagar sino dentro de 6 meses si quiere otra vez, 29.900. Y si se inscribe a 12 foros, paga 46.800 pesos. Y si usted quiere ver los 8 que ya hicimos en el 2019 y los 12 de todo este año 2020, entonces paga 76.800. De esa manera certifica su suscripción. Eso es las otras ventajas, pero me demoraría más explicando. A lo que voy es a que quienes estén ya certificados, quienes me estén escuchando en este momento y ya estén certificados, van a recibir su invitación para ver la asamblea del sábado. Quienes aún no se han certificado tienen pues la posibilidad de hacerlo en este momento y hasta mañana y recibirán la invitación para ver eso. Bueno, me puse a conversar y no busqué el decreto 398. Vamos a buscarlo aquí en la página de Con Toda Propiedad. Decreto 398. Yo la verdad confieso que ni me sé el número. Bueno, aquí está. Aquí está el decreto 398. Ya les voy a compartir pantalla para que ustedes lo puedan ver. Pero no me muestra aquí la posibilidad de compartir pantalla. Discúlpenme un segundo. Qué pena. Me estoy como enredando un poquito, pero ya creo que ya lo voy a lograr. Bueno, compartir pantalla. Creo que ahora... Aquí sí, aquí está. Vamos a compartir este. Y vamos a abrirlo aquí. Aquí está el famoso decreto 398. Decreto 398, aquí está. Entonces dice este decreto 398. Dice reuniones no presenciales.
Para efectos de las reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 122 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 del 2012, cuando se hace referencia a todos los socios o miembros, se entiende que se trata de quienes participen en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente. El representante legal deberá dejar constancia en el acta. Entonces, para mí es claro lo que es reunión no presencial. Sin embargo, pues como sigue la duda, entonces vamos a buscar el artículo 148 del Decreto Ley 019 del 2012, que fue el que reformó este artículo. Entonces, artículo 148 del Decreto 019 del 2012. Bueno, vamos a buscarlo. Aquí está. Decreto Ley 19 del 2012. Se demora un poquito el internet porque pues como estamos en Zoom, entonces Zoom está absorbiendo todo. Dijimos que el artículo 49, ¿cierto? Quiero estar seguro de que es el artículo 49. No, es el artículo 148, perdón. Artículo 148. Qué pena, pero es que pues, quisiera resolver la inquietud a don César y a la señora Sandra, porque pues fueron bastante enfáticos en insistir en el tema. Artículo 148. Reuniones no presenciales. Dice, reunión presencial. Siempre que ello se pueda aprobar, habrá reunión de junta de socios, de asamblea general de accionistas o de junta directiva cuando, por cualquier medio, todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Si ustedes ven este artículo 148, no se refiere a las decisiones por comunicación escrita, se refiere a las asambleas no presenciales, es decir, por comunicación simultánea o sucesiva. Entonces, yo le insisto a don César, a doña Sandra y a los muchos abogados que se leen un artículo y no lo van y lo analizan detenidamente, no van y miran su contenido detenidamente, y entonces se sientan en esa palabra y es que está reformado, está reformado. Miren, ese decreto no se refiere a las decisiones por comunicación escrita. ¿De verdad ustedes creen que nosotros habríamos programado toda esta asamblea sin haber estado seguros de esto? Pero pues es mortificante que todo el tiempo con la pregunta y la pregunta y la pregunta, aquí está la prueba de que esto no se refiere, que ese decreto 398 no le aplica al artículo 43 de la ley 675. Señores, de verdad me encantaría quedarme con ustedes, pero tenemos otros compromisos y no quiero cansarlos. Les agradezco inmensamente su compañía en esta reunión. Recuerden que la reunión ha quedado grabada y calculo yo que después de las 11 de la noche podrán verlos. Espero mañana con la conferencia gratuita. La de mañana es gratuita, pueden acceder todos. La conferencia sobre el manejo de datos personales para que aprendamos sobre esa ley de tratamiento de datos la va a dictar un abogado, porque es que yo tengo que ser claro en esto y me da pena porque tengo que defender a los profesionales. Muchas de las conferencias que se han dictado sobre datos personales son dictadas por personas que pueden tener mucha experiencia, pero que no son abogados. Y si no son abogados, pues uno duda de que el conocimiento que estén impartiendo sea el correspondiente. La conferencia de mañana la va a dictar un abogado especialista en derecho comercial que trabaja en una firma dedicada exclusivamente al manejo de datos personales y que nosotros entonces podemos decir, vamos a escucharlo y vamos a aprender de esto. Buenas noches y muchas gracias a todos.